Hoy presentamos Argentina. Los españoles elevaron el estatus de esta región de gobernación a virreinato, al establecer el Virreinato del Río de la Plata. Este virreinato abarcó lo que hoy es la Argentina, Uruguay y Paraguay, así como también la mayor parte de la actual Bolivia. En 1528, Diego García de Morguer llegó a Santi Spíritus, poco después de Gaboto, e intentó poner su autoridad. En 1536, Pedro de Mendoza fundó el puerto de Santa María del Buen Aire. En 1530, Portugal envió una gran expedición al mando de Martín Alfonso de Sousa para tomar posesión del Río de la Plata y expulsar a los españoles. Cuando Juan de Garay fundó Buenos Aires por segunda vez, lejos estaba de imaginar la importancia que la nueva ciudad tendría para el desarrollo del Nuevo Mundo. Hasta entonces, la reciente explotación minera en Potosí acaparaba el interés de los españoles. Fue desde Chile y Asunción de donde llegaron las corrientes colonizadoras, pero la nueva ciudad, surgida como una puerta de entrada alternativa al continente, solo mereció de la corona indiferencia y olvido. Era lentamente poblada por criollos españoles, portugueses y judíos portugueses. Los colonos se encontraron como náufragos rodeados por la Pampa y el Río de la Plata. Los porteños dependían de los llamados barcos de registro para sobrevivir. Solo llegaba a Buenos Aires un avión de registro por año. Los porteños de aquella época desarrollaron actividades comerciales y también el contrabando con mercancías provenientes de Brasil. En las décadas siguientes se establecieron nuevas rutas desde y hacia Buenos Aires, como la de Paraná, Perú y La Rioja. Cada sociedad fue desarrollando su propia economía de acuerdo al clima y a la tierra. En estas sociedades, la Iglesia cumplía funciones políticas y religiosas. Buenos Aires se perfeccionó como la industria del cuero que se exportaba y hasta la fecha sigue conservando una relativa importancia. En 1680, en Colonia de Sacramento, una expedición portuguesa buscaba dominar la cuenca del Plata. Mandó un ultimátum al rey de España rechazada por los portugueses, por lo que se atacó a los invasores. Cuando los europeos descubrieron las tierras del Nuevo Mundo, se discutió sobre evangelizar a los naturales o si estaban redimidos por Cristo, pero cuando Hernán Cortés descubrió en México una cultura más brillante y opulenta que la europea, se preguntaron qué hacer con ellos, cómo sacar el mayor provecho. Significa que es un pecado, porque no olvidemos que esto era una conquista. Entonces, con el pretexto de defender a los aborígenes, se crió la encomienda que consistía en encomendarle a un español un grupo de indios o una tribu entera, junto con la salvación de sus almas y cierto bienestar mínimo. A cambio, el indio debía trabajar para él, o como sucedió en 1615, pagarle un tributo. En este momento, cambia la idea de riqueza de las naciones de Europa. Son la víspera de la creación del Virreinato del Río de la Plata. La revolución generó dos efectos permanentes de importancia. Uno, dio origen al primer partido político de la historia argentina, la Unión Cívica Radical. Dos, forzó al Estado faccioso a transformarse en un Estado conservador acuerdista. El lanzamiento cívico-militar de 1890 fue el primero de la sociedad argentina. La revolución industrial produjo un brusco crecimiento económico. El periodo de la economía agroexportadora tuvo dos etapas que se han denominado el ciclo de la lana y el ciclo de la carne y los cereales. También se instalaron los primeros frigoríficos argentinos, que al cabo de poco tiempo fueron sobrepasados por lo que se crearon con capitales británicos y norteamericanos para servir a la demanda del mercado inglés. Quedaron en su poder los dos grandes sistemas industriales, de carácter moderno, que se habían organizado hasta entonces, los ferrocarriles y los frigoríficos, pero al mismo tiempo surgieron entre 1880 y 1890, especialmente en Buenos Aires, otras industrias menores, especialmente en el campo de las artes gráficas, de la alimentación, de la construcción y del vestido.
Durante los primeros años del siglo XIX, tanto en Buenos Aires como en las provincias del litoral, comenzaron a surgir nuevas organizaciones económicas. La estancia y el saladero con los saladeros, el vacuno y la producción de carne pudieron ser aprovechadas integralmente. La carne salada fue exportada a Cuba y Brasil para el consumo de esclavos. Esto contribuyó a consolidar el poder económico y político de hacendados y saladeristas. Las provincias del litoral eran las que más cerca estaban de las aspiraciones porteñas. Acordaban en eliminar las barreras aduaneras y aumentar el intercambio con lo exterior, pero exigían que Buenos Aires dejara de manejar la aduana y por lo tanto pedían su nacionalización. También pretendían que se aceptara la libre navegación por los ríos interiores, el Uruguay y el Paraná, para que los productos del interior arribaran directamente de sus lugares de origen a los productos provinciales sin pasar por Buenos Aires. Las diferencias económicas se tradujeron en diferencias políticas. Una de las consecuencias de la revolución fue la construcción de un nuevo orden político, en reemplazo del colonial, que produjo a mediano plazo una reestructuración social y la aparición de un nuevo poder hegemónico. Los terratenientes de Buenos Aires y la resistencia de las clases dominantes del interior a ser desplazadas de sus posiciones